Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. La Champions League es el gran escaparate del fútbol mundial. Para acabar de validar el rendimiento de un futbolista, siempre ponemos la Champions como baremo para saber si un jugador es de élite o no lo es. Y visto lo visto en la Champions, Ayoub Buadi va a ser jugador de élite si no lo es ya. Lo más importante para un centrocampista, como lo es el futbolista del Lille, es leer bien el juego y pasar bien la pelota. Y estas dos cosas las borda Ayoub Buadi teniendo tan solo 17 años. Es un talentazo que además va sobrado de personalidad. Con el Lille perdiendo, la semana pasada cogió las riendas del partido en el Signal Iduna Park y se echó al equipo a las espaldas. Su capacidad para no hacerse pequeño en un escenario como el estadio de Dortmund, ante más de 80.000 gritones alemanes, y ya en eliminatorias de Champions, fue, a su edad, casi insultante. Tras ver el Dortmund-Lille completo, el sábado pasado por la mañana, reconozco que puse en la aplicación de partidos que utilizo la jornada de Champions para ver los horarios y me alegré, me salió una sonrisa al ver que Buadi y su Lille juegan el miércoles en el horario de tarde, que juegan a las 6:45 y que por tanto voy a poder ver el partido sin demasiadas distracciones. El tiempo dirá cuál es el nivel real del futbolista, pero lo cierto es que dos federaciones, la francesa y la marroquí, se están peleando dentro de sus posibilidades para que les elija. Buadi nació en Senlis, en Francia, pero su familia es originaria de Tiznit, en Marruecos, y podría representar a cualquiera de las dos selecciones. Debutó en Champions con tan solo 16. Se cascó un partidazo contra el Real Madrid en la victoria del Lille contra los blancos en el norte de Francia, en fase Liga, y amenaza con seguir dando pasos al frente. Y es por partidos como el de Buadi en Dortmund, que nos sorprenden y nos levantan del sillón, que nos encanta esta competición. Nos encanta la Champions. Vamos ya con este nuevo episodio de Play Fútbol, vamos con todos los contenidos, enseguida estaremos con Paquillo Mariscal con lo mejor del fin de semana, le echaremos un ojo también a lo que nos viene en la Europa League este próximo jueves, también la Conference, pero lo primero que hacemos es fijarnos en la Champions, en lo que tenemos martes, miércoles, vaya semana para cerrar los octavos de final. A ver cómo lo digo esto yo. Tenemos por aquí, como siempre, a José David López. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Buena semana. Y a Aritz Gabilondo, en el diario AS. Hola, Aritz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, te digo por decir algo, porque otro fin de semana en el que te llamamos de Play Fútbol y acaba de jugar la Real Sociedad. Sí. Y por lo que sea, hemos vuelto a no dar suerte. Sí, ya os lo dije, que sois un poco gafes, que coincide que últimamente la Real juega siempre el domingo a las 9, ¿sí? y pierde por costumbre. O sea que... y luego viene aquí a cubrir su felicidad hablando Exacto. con nosotros de Champions. Pero a ver, si se pone Imanol a hacer unas rotaciones ahí como un loco, no me pidas, no le eches a Play Fútbol la responsabilidad de lo que Imanol toca. Hay que decirle a Imanol que hay que grabar Play Fútbol después de sus partidos y que tiene que ser consecuente con ello. Bueno, vamos ya con la Champions, luego hablaremos de ese partido de la Real Sociedad, analizaremos toda la Europa League que tenemos esta semana, pero luego escucharemos también a lo que ha dicho Ancelotti, pero
semana, no solo lo digo por la Real, el Athletic también empató y sufrió bastante contra el Mallorca. En general los de Champions, el Barça no jugó, pero el Madrid sufrió, el Atlético perdió, Leverkusen, Bayern y Dortmund, los 3 alemanes que están en octavos de final, han perdido este fin de semana en Alemania, que es algo que no pasaba. 3 derrotas de los 3 a la vez en un mismo fin de semana desde hace 18 años. El Arsenal no pudo pasar del empate contra el United. Bueno, hay varios partidos. El Inter es verdad que acabó remontando, pero sufrió mucho contra el Monza. Aritz, el que diga que estar en Champions no pesa en la competición liguera está mintiendo directamente, ¿eh? Sí. Bueno, eso siempre ha ocurrido. Lo que es verdad que al producirse todo en una semana, en la jornada que está entre medias de la ida y de la vuelta de esta eliminatoria, pues obviamente los equipos bajan mucho el pistón porque están pensando sobre todo en esos partidos de esta semana, y hay tantísimo en juego que es verdad lo que dices, que hemos visto que prácticamente todos los equipos Champions de esta semana o han perdido o se han dejado puntos importantes. Tal cual. Vamos a analizar cronológicamente los partidos. Iremos con el martes primero, luego en cuanto saltemos al miércoles arrancaremos analizando el Atlético Real Madrid, la previa de ese partido, pero tenemos que empezar por el Barça-Benfica, que es el primero que se juega martes 7 menos cuarto, horario un poco raro para unos octavos en Montjuic, jugando el Barça como local, pero es lo que hay. Y lo primero que hay que decir, David, es verdad que nosotros somos un programa de fútbol que nos gusta hablar del juego y todo esto, pero es que es imposible desligar lo que ha pasado en el Barça en las últimas horas, la pérdida de una persona de la plantilla, por decirlo así, no de la plantilla de jugadores, pero sí que viajaba con los futbolistas, que tenía una relación tan cercana con tantísimos jugadores. Es imposible que eso no tenga un peso en la moral, en el ánimo y demás de los futbolistas en estas horas que están pasando. Sí, desde luego que es algo que es difícil de gestionar en cualquier contexto, pero en un fútbol en el que todo va a 1000 revoluciones, tener que intentar gestionar la pérdida de una persona tan importante justo cuando vas a saltar al terreno de juego, asumirlo días después para seguir poniéndote el mono de trabajo en Champions porque esto no para, pues nos muestra un poco también la locura que es el calendario. Fíjate, Bruno, que además yo me acordaba ayer, según conocimos la noticia, que el Benfica, justamente que va a ser el rival, también perdió a un jugador y además en un partido cayó directamente fulminado. Sí. Miklos Fejer, el húngaro. Con Camacho de entrenador. Sí, en 2004 fue, es decir, justamente hace 21 años. Es decir, se encuentra en un contexto justamente ante un equipo que ya tuvo que pasar eso todavía de una manera mucho más bestia porque fue en directo. Bueno, la verdad es una dificultad añadida a todo lo que representa ahora mismo el calendario, pero es una pérdida que solamente la gente del vestuario sabe hasta qué punto es doloroso. Bueno, desde aquí evidentemente mandar el pésame a toda la gente del Barça, a toda la gente amigos, pero es algo que a los que no le conocíamos nos costó muchísimo de gestionar, pero no me imagino en ese vestuario. Eso es, descanse en paz Carles Miñarro, desde aquí nuestro abrazo a familia, amigos y a toda la plantilla del Barça. Pero tenemos que hablar, aunque sea mínimamente, de fútbol. Aritz, Benfica viene de ganar, es uno de los de Champions que sí que ganó y además bien su partido, haciendo tanta rotación, incluso que Soares fue el portero titular en ese partido del Benfica. También jugó Carreras, pero que no puede jugar este próximo martes. El Benfica recupera a Florentino Luis, que es verdad que estuvo ya en el banquillo. Yo no sé si va a estar para 90 minutos, pero sí que creo que sea de inicio, seguramente de inicio puede tener su impacto, porque yo creo que por ahí sufrió bastante con el hecho de no tener un pivote claro, un mediocentro que domine realmente la posición y las acciones defensivas, pero también creo que pierde bastante sin Carreras, Aritz. Sí, estaba jugando muy bien. El lateral izquierdo, que el otro día fue central en el último partido de Liga y que bueno, estaba siendo uno de los soplos de aire fresco del Benfica y que lo va a ser también de la selección sub-21 porque es un jugador que tiene una proyección impresionante, ¿no? Pero es verdad que hizo cambios el fin de semana, metió mucha gente que no es titular, caso de Belotti, por ejemplo, de Bruma. Y bueno, ahí está peleándole la Liga al Sporting, que ya es bastante, teniendo en cuenta los problemas que ha tenido el Benfica, especialmente con la irregularidad que ha
mostrado durante toda la temporada y luego sobre todo la lesión de Di María, que yo creo que es clave, pues ha hecho que el equipo no haya sido el que podíamos pensar al principio de temporada, y aún así en ese partido de ida, incluso con la expulsión del jugador del Barça, pues tuvo opciones de llevarse un marcador mucho mejor que el 0-1, que le va a condenar o le va a hacer desde luego tener que buscar una proeza en el partido de vuelta. Benfica, David, es de los equipos que mejor ha atacado esa línea adelantada del Barça, con llegadas de jugadores desde segunda línea, mucha llegada de lateral o extremo, pero viniendo desde muy atrás, que sorprendía a la espalda de lateral, aunque lo corrigió Koundé en la segunda parte, también porque el Barça bajó bastantes metros la línea defensiva. Y no me parece menor la baja de Cubarsí. Creo que es un futbolista que para la idea de juego del Barça, de salir desde atrás, que en muchos momentos yo creo que Benfica se va a tener que soltar e ir a presionar bastante arriba, es un jugador que le da una seguridad a los primeros pases del equipo de Flick que me da que pensar. No sé si el elegido, yo entiendo que va a ser Araujo con Íñigo, pero porque además jugó muy bien Araujo, pero es verdad también que Eric, ese factor de salir jugando lo domina bastante mejor que el uruguayo, y a mí la baja de Cubarsí me parece importante, ¿eh? Hombre, por lo que representa, por el aura que tiene Araujo en el vestuario y por haber renovado hace poco, para intentar ser un jugador otra vez muy importante como fue en su momento. Seguramente como defensor seguimos pensando que es el mejor marcador, el mejor corrector, el mejor para correr hacia atrás que tiene el Barcelona de los centrales. A mí no me cabe ninguna duda que sigue siendo el uruguayo, pero es verdad que a nivel de salida de pelota, en un contexto en el que no lo veo de inicio, pero sí a medida que el partido vaya enloqueciendo, tramo final, si nada ha cambiado, la presencia de Cubarsí para salir desde atrás, para que la recepción incluso del centro del campo con Pedri y De Jong, que le está dando mucho más empaque, mucha más entidad para la idea que pretende Hansi Flick. Yo creo que con los dos, con el holandés y con Pedri, la situación en ese sentido está un poquito mejorada, más allá de que no esté, como decimos, Cubarsí. Y respecto a lo que decías de cómo le han atacado de bien el Benfica en los últimos tiempos y en los últimos partidos, porque hemos tenido varios ejemplos, esa línea adelantada. Imagínate si hubiera estado Di María bien, que seguramente por timing, por sensación de poder amenazar por dentro en esas diagonales y por capacidad también para el último pase, para asistencia, esa inteligencia incluso espacial, creo que hubiera sido todavía mucho más importante. No hay muchos jugadores de ese tipo, lo ha hecho más por presión alta, por manejarse bastante bien el Benfica en contextos de bastante locura de partido, pero precisamente también el otro día se vio que cuando está obligado a llevar la iniciativa y cuando tiene que de alguna manera multiplicar todas las variables ofensivas, se le quedó corto. A mí me decepcionó mucho el Benfica el otro día en el contexto de jugar tanto tiempo con un jugador más. El Barça creo que lo tiene muy encarrilado, pero es verdad que hay que cerrarlo, y yo creo que es una noche que en un contexto normal lo debe cerrar de manera más o menos tranquila, porque yo creo que el Benfica en el momento que entre la locura puede verse vacunado por el Barça con facilidad. Vamos a ver también si el Barça, Aritz, puede sacar algunas lecturas positivas de lo que pasó en el partido de ida, como por ejemplo que vimos al Barça sufriendo y no estuvo demasiado incómodo con el sufrimiento, quiero decir, aceptó ese papel de equipo inferior. Yo creo que hay una cosa interesante de Flick, que ya lo ha hecho en otros partidos, cuando se queda con 10 contra el Madrid, cuando se queda con 10 contra el Sevilla, decir, bueno, nuestra idea está muy bien, pero con 10 va a ser muy difícil hacer lo mismo que hacemos durante el año. Entonces, echamos la línea un poquito más atrás, nos adaptamos al contexto de partido y aprendemos. Y la otra es Chesney. No parece que un equipo pueda ser campeón de Europa sin un portero de verdad, y hasta ahora Chesney no lo estaba pareciendo, y en el último partido, en los últimos tiempos, el polaco está rindiendo a muy buen nivel. Sí, bueno, es un hecho, ¿no? Yo creo que necesita cualquier buen equipo, como tú dices, un portero que le dé garantías. Si no hay un campeón de Champions que no se sustente sobre un portero que le salve 2 o 3 veces a lo largo de la competición, y Szczęsny lo hizo el otro día. En cuanto a lo primero, es verdad lo que dices, que me parece una gran reacción de Flick y del Barça cuando se queda con uno menos, pero también está habiendo una tendencia bastante habitual a que el Barça se quede con un jugador menos, y eso en Champions es un riesgo tremendo. O sea, lo es siempre, pero bueno, en Liga a veces pues te dejas 2 puntos o lo que sea, o 3, y lo puedes corregir, pero una mala noche en Champions, o sea, lo del otro día del Barça en Lisboa, te toca en otro escenario, ante otro rival, en un partido de ida, jugar 70 minutos con un jugador menos,
y puedes caer esa misma noche en la Champions. O sea que yo creo que evidentemente implica muchos riesgos jugar con la línea tan adelantada y va a tener que minimizarlos el Barça porque insisto en que eso te puede condenar. Yo, de hecho, cuando vi que era expulsado Cubarsí o en otras circunstancias de ese tipo, casi si yo fuera Flick le diría al jugador que le deje continuar, incluso que meta un gol a quedarse con un jugador menos porque insisto en que me parece cada vez más peligroso lo que está haciendo el Barça. Yo también lo pensé en ese momento, pero también es verdad que viendo el resultado final creo que el Barça, dejando que marcara el Benfica, no hubiera acabado remontando bueno, seguramente 1-2. Yo creo que no. 11 contra 11... No lo sé, puede ser, tienes razón y ya lo hizo, de hecho, en el 4-5 que ya remontó incluso un resultado todavía más adverso. Yo creo que hay que separarlo, porque, por ejemplo, la expulsión de Fermín no tiene nada que ver. En Sevilla, la expulsión de Fermín, si no recuerdo mal. Sí, yo me refiero a... me refiero a las que es último hombre, que está habiendo muchas. Claro, sí. Hay tanto espacio por detrás de la defensa que muchas veces, o incluso Szczęsny, que ha sido expulsado también, porque tiene que salir a jugadas en las que está totalmente expuesto. Totalmente. Veremos qué es lo que pasa en ese Barça-Benfica a las 6 menos cuarto, ya en los horarios de las 9 de la noche. Nos viene ese partidazo entre Liverpool y Paris Saint-Germain. Ganó el Liverpool en París por 0-1 en un partido que dominó claramente el equipo de Luis Enrique, pero en el que Harvey Elliott fue el único que acertó a poner la pelotita dentro de las redes de una de las porterías. 0-1. Estaba haciendo un ejercicio, David, he pensado esta mañana, ya ves la super idea que he tenido, a ver cuándo es la última vez que jugando en Anfield el Liverpool perdió con un resultado que le diera la clasificación al Paris Saint-Germain. Y he pensado, me iré a 2015, 2016, algo así. Pues no hace ni un año. O sea, el 11 de abril de 2024, el Liverpool cayó por 0-3 contra Atalanta, jugando en Anfield. Es casi imposible que se dé un resultado así en Anfield con el aura que tiene ese estadio y demás, pero no hace tantísimo. Yo me esperaba encontrarme algo bastante peor para lo que cómo encara el partido Luis Enrique. Sí, más teniendo en cuenta cómo es el Liverpool en su estadio, es que es tremendo, teniendo en cuenta que esta temporada ha perdido solo 3 partidos y los 3 han sido fuera. Básicamente se atisba que la eliminatoria, por ese sentido, debería ser un camino que más o menos el Liverpool hubiera hecho gran parte de él ya satisfactoriamente. A mí me da la sensación que el otro día que saliera vivo del Paris Saint-Germain ya fue algo que está fuera de toda lógica, porque no hay nada explicable, ni siquiera los expected goal, como decía Luis Enrique nada más terminar el partido, podían reflejar claramente lo que había pasado, pero es una más. Yo creo que está más en el debe del Paris Saint-Germain lo que sucedió el otro día, que el Liverpool sacó un resultado jugando de una manera que yo básicamente no me esperaba, y además la sensación era que demuestra también ser un poco camaleónico, porque es cierto que el PSG llevó el peso, tuvo las ocasiones, mereció marcar, que Alisson fue el mejor del partido, pero la sensación igualmente de Slot ser capaz de mandar ese mensaje a sus jugadores para que jueguen de otra manera, mucho más replegado, buscando claramente el contragolpe, sin ni siquiera poder estirarse, pero igualmente defendiendo el área con muchísima fuerza, con una compostura tremenda, demuestra que el Liverpool, si quiere jugar a otra cosa, domina ciertos registros. Y eso creo que es algo que sabemos que tarde o temprano, más allá de la línea brutal que lleva en estadísticas y sensaciones el Liverpool esta temporada, donde básicamente es invencible, el hecho de jugar así puede parecer que es algo menor por jugar precisamente como un equipo pequeño, pero todo lo contrario, le da una fortaleza tremenda y una sensación de que el mensaje de los cala sea el que sea. Y a mí me parece que en el camino hacia la Champions, que creo que es lo que ahora mismo se debe atisbar como posibilidad real en el Liverpool, va a encontrarse contextos en los que va a tener que responder de esta manera. Así que da mucha confianza a Konaté con Van Dijk, a un Alisson que hacía mucho tiempo que no veíamos a ese nivel, y sobre todo que todo el que llega desde el banquillo, sea Harvey Elliott o sea cualquier otro, pues al final puede vacunar. A mí me da la sensación que el Liverpool salió muy fortalecido, insisto, más allá de jugar de una manera que no esperábamos ninguno. Yo lo de fortalecido no sé si te lo compro demasiado. Yo creo que el propio Slot lo dijo después del partido, que una cosa es que tú hagas un plan de partido y te lo compren los jugadores, que ahí estoy 100% contigo, que le siguen, o sea, es el flautista de Amelín ahora mismo Slot para los jugadores del Liverpool. Él va tocando la canción y los jugadores le siguen, y eso está muy bien.
pero en el juego yo creo, Aritz, que el Liverpool es que no entiendo lo que dice David, y el plan de partido era otro muy distinto, jugar más en largo, pero es que incluso en lo que pensábamos que igual el Liverpool podía ser mínimamente superior, en los duelos con los defensas, es que Marquinhos se comió a Luis Díaz. Ya no vamos a decir lo de Nuno Méndez con Salah. Sí. Incluso Pacho, en muchas acciones con Diogo Jota, estuvo por encima del portugués. Y fue solo una cuestión de acierto, bueno, y de centímetros, porque recordamos que llega a marcar Kvaratskhelia lo que era el 1-0 y está por una uña, tiene el talón en fuera de juego literalmente. Es verdad que esto es la Champions y no hay que jugar bien, hay que marcar y hay que ganar, y ahora le queda un reto al equipo de Luis Enrique que es impresionante. Sí, bueno, yo aquí veo dos cosas. Uno, no creo que el plan de partido de Liverpool fuera ese, porque sinceramente encajar 27 tiros no entra en la cabeza de ningún entrenador, y si desde luego era el plan de partido, le salió horrible a Slot. O sea, yo creo que no jugaba a eso, sino que se vio muy sorprendido. Y por otra parte, es la primera vez en toda la temporada que veo al Liverpool tan sobrepasado, tan desbordado como en París. O sea, sinceramente, no me parece el equipo del año sin ninguna duda en todas las competiciones, y no había visto verle sufrir tanto como el otro día. Entonces ahí hay para mí muy malas noticias en ese sentido, más allá del resultado, que evidentemente es fantástico y que creo que le va a ser suficiente como para, con el calor de Anfield y la inercia positiva que lleva el equipo, pasar la eliminatoria. Pero pensando un poco a futuro, esa robustez que estaba mostrando en todos los sentidos el Liverpool, desde su pareja de centrales, que me parece la mejor de Europa ahora mismo, hasta Salah, yo ahí vi ciertas grietas que no había visto en toda la temporada. Yo os lo compro, y además lo defiendo, que el Paris Saint-Germain seguramente ha perdido muchas noches en las que ha merecido golear incluso a equipazos, pero igual que el Real Madrid le vimos, por ejemplo, muy sometido, como nunca, contra el City hace un par de temporadas, creo que en este partido le pasa algo parecido, pero tiene que pasar por este tipo de test. Es decir, el Paris Saint-Germain fue tan superior, te roba tanto la pelota, que le dejó sin argumentos al Liverpool. Cuando no puede salir, ser muy fuerte en defensa y dejar a cero a un equipo que te está vapuleando realmente, me parece que es un ejercicio que este tipo de equipos tiene que hacer para al final ser campeón de Europa, y no se lo habíamos visto todavía. Hay una cosa en la que sí que fue muy superior el Liverpool al PSG, y es en la portería, y ahí sí que creo que Luis Enrique puede tener un problema, que es verdad que no es una gran cantada de Donnarumma, pero hay para mí 2 o 3 paradas de Alisson que son más complicadas que la que tiene que hacer Donnarumma para sacarle ese balón a Elliot. Totalmente de acuerdo, pero no es el año de Alisson tampoco. O sea, no me parece que sea un portero espectacular. De hecho, el Liverpool ha fichado ya a Mamardashvili para el año que viene. O sea, ahí yo creo que el Liverpool es una de las zonas en las que más puede flaquear de todas las que tiene. Sí, pero aunque es verdad que hizo un partido brillante el otro día. Para que le gane, hizo el partido de su vida, lo dijo él mismo, o sea que, así es. que es evidente. Bueno, saltamos de eliminatoria. Leverkusen-Bayern, no vamos a perder mucho tiempo porque fue un 0-3 del Bayern de Múnich. A mí me sorprendió, te lo reconozco, David, no esperaba algo así. Sí. Se impuso la pegada de Kane, un jugador de ese talento que salió a relucir, y el resto de cosas que le podían salir mal al Leverkusen, cantada de Kovar incluida, error de Mukiele incluido, pues le salieron peor. Triple error. Sí, tremendo. Fíjate que yo Mukiele, a mí la verdad que nunca me ha gustado, me ha parecido siempre un comodín de estos que al final tiene que haber en la plantilla para que acaben dando descanso a jugadores más importantes, pero que no acaba de funcionar nunca, más allá de que es un jugador que en algún punto, sobre todo en el Leipzig, dejó buen nivel, pero ni me parece buen central ni tampoco buen lateral. Lo de Kovar lo sabíamos, ha rotado muchísimo, más que nunca, y creo que más de lo que merecía Hradecki también en portería esta temporada. El año pasado intocable, este año no tanto, y en algunos puntos en los que el Leverkusen era súper reconocible se ha ido cayendo. El hecho de en los últimos básicamente mes y medio, 2 meses, dejar de jugar con un 9 fijo, el año pasado le funcionó perfecto con Boniface, le estaba funcionando muy bien con Sik, que estaba marcando hasta más goles que Boniface, y de repente lo hizo contra el Atlético de Madrid en el partido en el que se jugaba prácticamente uno de los últimos de la Champions. Empezó a ser un poquito más timorato en ese sentido, ha adelantado mucho a lo que antes eran laterales, ahora ya Grimaldo. Para mí ha perdido gran parte de la base del trabajo muy bueno que había hecho Xavi el año pasado, jugando a otra cosa, por lo menos no siendo tan identificativo con lo que habíamos visto que le había funcionado. Y es ahí donde me ha dejado un poco de dudas el Leverkusen, más allá de que el Bayern salió con una convicción tremenda y le pasó por encima. Pinta que va a ser sin Wirtz el partido. Dale, Aritz.
No, totalmente de acuerdo con David. Yo creo que ha sido el propio Xabi Alonso el que ha metido dudas en el equipo. Fíjate que yo no soy dudoso de Xavi, Sí, pero lo de tocar tanto la portería, fichar a Hermoso, incluso te diría en el mercado de invierno para hacerlo titular indiscutible. Mukiele también fue un fichaje extraño cuando más o menos había conseguido tener 3 centrales el año pasado, Tapsoba, Kosunu y Jonathan Tamas, algún otro que entraba que le funcionaban bien. A mí, desde luego, tenía muchas dudas con esos centrales y les hizo sacar un rendimiento extraordinario. Saka también creo que se ha bajado mucho respecto al año pasado, que era otro jugador importantísimo. Y luego lo del delantero centro, que estoy totalmente de acuerdo con David. Lo de Boniface, por ejemplo, yo ya veo que hay un problema, porque incluso este fin de semana perdiendo 0-1 en casa frente al Werder Bremen ni le saca, ni calienta, el que fue uno de sus puntales, incluso con lesión el año pasado. Entonces ahí, no sé, yo creo que en el peor momento han entrado ciertas dudas que creo que tienen que ver también con esas propias dudas que tenía Xabi Alonso, y el Bayern, sin ser un gran Bayern tampoco, pues aprovecha el momento y prácticamente sentencia la eliminatoria. No va a estar Wirtz, por cierto, Sí, Bruno. es lo que iba a decir, que tiene toda la pinta que no va a estar Wirtz porque se lesionó contra el Werder Bremen. He llegado a leer hoy incluso, porque está sonando con mucha fuerza para firmar por el Bayern, David, esto ya es tremendo, lo he leído hoy, que está intentando el Bayern firmar a la hermana, a Julian Wirtz, que juega en el Werder Bremen, ha jugado muchos años en el Leverkusen, para tener otro argumento para convencer a Florian, ¿eh? Bueno, es el chico que todos quieren. Y bueno, eso a mí sería la verdad que un pequeño sueño ver jugar a Musiala y a Wirtz, que a mí me parecen dos elementos generacionales brutales, como nos han visto hace mucho tiempo en el fútbol alemán, y de repente verlos juntos molaría mucho, pero yo prefiero que haya más disputa. Llámame raro, pero la Bundesliga me encanta y quiero que haya más equipos que le den guerra y batalla al Bayern en vez de verlos todos juntos ahí. Más allá no será por el Dortmund, David. No, está claro, el Dortmund está como está. Es otro de los que antes decíamos que han perdido esta jornada. Le iba a meter en el saco de los que citaba Bruno, pero es que pierda el Dortmund ya no es noticia. Por cierto, tampoco va a estar Neuer, 3 semanas lesionado. Es verdad. Está Urbik, el jovencísimo portero, que tiene cara de adolescente. Tiene 21 años, pero tiene cara de tener 15 o 16. Cuerpo de mejor no te metas con él, pero cara de... Sí, verdad. Cuerpo de portero de discoteca. Saltamos al Inter Feyenoord. Aritz, solo un gol encajado del Inter. Es verdad que en el tramo inicial en The Club sufrió, pero bueno, con Josep Martínez bastante seguro, mantuvo la portería a 0, y leí una estadística, en el 60% de los partidos en los que ha dirigido al Inter Simone Inzaghi en la Champions, ha dejado la portería a 0. Es el entrenador de los entrenadores que han dirigido más de 30 partidos en Champions, el entrenador que tiene mejor porcentaje de goles encajados. Es tremendo. Está siendo un muro el Inter, especialmente en Champions, porque la media de goles en Serie A es muchísimo peor. Sí, es cierto. Mira, yo además desde el primer partido que juegan en el Etihad contra el buen City, no contra el Manchester City de ahora, sino contra un tal era el City que todos conocemos, y superó ese encuentro, sacó un empate a 0 después de un asedio tremendo, y ahí ya me di cuenta de que este equipo, como siempre, con Inzaghi, iba a ser muy difícil de batir, y un gol en 9 partidos, ¿no? Son los que ha jugado el Inter esta Champions, son cifras impresionantes. Yo creo que es el equipo más hecho de la Champions. Por la plantilla, porque no la ha tocado mucho y lo que ha tocado ha sido para mejorarlo, el caso de Zielinski, por ejemplo, y porque tiene tan asentada la idea de su entrenador, esos 3 centrales, esa doble punta arriba, los carrileros que son además muy top, con Di Marco y con Dumfries, o cualquiera que juegue por ahí, porque últimamente también está viendo cambios. O sea que sinceramente me parece un equipo de autor de Inzaghi, y especialmente muy muy asentado en lo que es la idea del técnico. Eso será el martes. El miércoles toda Europa estará mirando al Metropolitano, al Atlético de Madrid, Real Madrid. Vamos a hacer la típica de decir alineaciones y decir si me la compráis más o menos rápidamente. Madrid con Courtois. Tengo 2 dudas, lateral derecho y centro del campo. Courtois en la portería, Fede o Lucas lateral derecho, Asensio, Rüdiger pareja de centrales, Mendy lateral zurdo, Tchouaméni, que está bastante bien últimamente, de medio centro. Tengo la duda de Fede o Camavinga de acompañante del francés, Rodrigo en la derecha, Jude Bellingham media punta, Vinicius izquierda y Mbappé arriba. ¿Alguna mención, Aritz? Yo Valverde creo que va a ser seguro lateral derecho. Vale. Y tengo dudas
con que Camavinga fuera su sustituto en el mediocampo. Yo creo que Modric le ha adelantado por la derecha al francés. Yo Para mí, por rendimiento Valverde, lo tengo claro. Valverde lateral derecho, Modric interior. David. Sí, estaba pensando exactamente lo mismo, pero lo de Valverde sí, lo de Valverde estoy segurísimo. Lo de Modric tengo alguna duda más. Yo de inicio el otro día lo hablaba, de hecho, con Bruno, mientras el partido. Creo que me mandaste un mensaje diciéndome algo de Modric y te dije, sí, es que para mí Modric era al principio, donde tenía que haber jugado, no al final. En vez de equilibrar el partido cuando hacía falta meterle cloroformo tramo final, creo que si lo hubiera hecho el Real Madrid desde el principio el otro día, seguramente el contexto de partido hubiera sido más favorable, o por lo menos no tan deficitario en lo que veíamos que necesitaba. Yo aún así creo que por ser justamente fuera de casa y esperar un arreón increíble desde lo físico anímico del Atlético, creo que va a jugar Camavinga de inicio por eso. Y en el Atlético de Madrid, algo así como Oblak en portería, tengo esa misma duda de a ver qué pasa si Rodrigo de Paul está para jugar o no. Entonces, Llorente lateral derecho, entre Lenormand, Lenglet y Jiménez van a salir dos centrales, porque también hay varios, tanto Lenglet como Lenormand están con molestias físicas, así que parece que Jiménez va a tener una plaza segura. Javi Galán lateral izquierdo, Barrios y en principio Rodrigo de Paul de centrocampistas, con Giuliano Simeone en la derecha, Samulino izquierda, Griezmann media punta y Julián arriba. David. A mí lo de Samulino es lo que más me chirría, porque incluso creo que hay internamente y entre la gente del Atlético de Madrid una sensación de que prácticamente es el que está jugando, porque no hay ningún otro jugador demasiado claro en ese perfil, así que cualquiera que pueda entrar por esa zona, no sé si Carragher quizá o inventar algo nuevo, pero es el único que me chirría, el resto no hay muchas más dudas. Aritz. No, yo simplemente enfatizar un poco lo de que el Lenglet adelantaba a Lenormand para mí, y si están los dos a plenitud de condiciones, creo que va a jugar Lenglet antes que Lenormand haciendo pareja con Jiménez. El Madrid sufrió para ganarle al Rayo, de hecho en la segunda parte es bastante, bueno, no bastante superior, pero le hace bastante partido el Rayo al Real Madrid cuando se había puesto 2-0, y el Atlético se vio remontado por el Getafe, acabó perdiendo por 2-1. Este es Ancelotti hablando precisamente de el peaje que tienen que pagar los equipos Champions. Muchos equipos que han jugado la Champions, que ayer no han ganado, han perdido, hoy igual han sufrido. El Inter ha sufrido contra el Monza, estaba perdiendo 2-0, el Liverpool ha sufrido contra el Southampton, el Leverkusen ha perdido, el Bayern ha perdido, entonces es muy complicado preparar estos tipos de partidos, además contra equipos que están bien, que luchan, que pelean, que juegan con intensidad, como el Rayo. Es evidente que no ha sido el mejor fin de semana para ninguno de los dos, aunque está ese asterisco de equipo que juega en semana antes y después de Champions, las dos cosas a la vez, lo cual complica todavía más. Aritz, guión de partido, ¿esperas a reunión inicial del Atlético? ¿Cómo lo dibujas? Bueno, a ver, yo viendo el otro día la actitud que tuvo el Atlético de Madrid en los últimos minutos, que prácticamente dio por bueno irse con la eliminatoria viva al Metropolitano, tampoco creo que se vaya a volver loco Simeone. O sea, yo creo que él sabe que con un gol está empatado esto, no es una remontada histórica de estas las que tiene que protagonizar, y por lo tanto yo creo que no va a ir a morder desde el principio a muerte. Es verdad que va a tener que buscar la portería contraria con ahínco según vayan pasando los minutos, pero no veo un Atlético de Madrid arrollador de entrada. ¿Tú cómo lo ves, David? Yo tengo más sensación de que tiene que hacer valer la localía, que aunque no quiera el impulso de la afición porque rápidamente se engancha el partido, salga prácticamente con la lengua afuera, presionando muchísimo desde el inicio, intentando acorralar a Madrid para que se sienta incómodo y cuanto antes empatar, eso lo doy por hecho. O sea, todo lo que no sea eso va a ser ganancia para el Real Madrid. Ahora bien, seguramente dure 10 minutos y si en 10 minutos no hay premio, esto ya se empieza a gestionar y nadie mejor para gestionarlo que Simeone, que es un especialista, que está viendo el partido, el rédito que le está sacando precisamente a la buena gestión de los cambios y alargar mucho la definición de cada partido, jugando al milímetro prácticamente, con cambios de Excel, como decimos, con sensaciones de tener enchufado a todos los jugadores, que creo que es algo que tiene respecto al Real Madrid por encima del Atlético. Pero todo lo que no sea una reunión inicial donde vaya de huello el Atlético de Madrid me va a sorprender mucho. Hay un dato que es tremendo, con el gol de Sorloth de ayer, son 17 goles y 14 asistencias solo en Liga,
salidos desde el banquillo por el tema del fondo de armario del Atlético de Madrid, solo en Liga. Es el equipo de las ligas del top 5 de Europa, el equipo en el que más impacto tienen los cambios en los resultados finales y en los goles. Te iba a decir también, Aritz, que el Real Madrid, si algo ha demostrado, es que no está para defender en bloque 90 minutos y que cuando no defienden bloque, cuando no defienden todos, realmente sin balón es un equipo bastante débil. Es verdad que tampoco le crean muchísimo peligro porque se planta atrás y Asensio, Rüdiger marcan bien la línea, son gente bastante solvente. Tchouaméni, yo creo que en los últimos partidos ha dado ese paso al frente que ha generado una mejoría clara en cuando el Madrid defiende en campo propio, pero le cuesta muchísimo robar un balón. Ayer más del 60% de posesión en la segunda parte para un equipo como el Rayo Vallecano. También es verdad que muchas veces concede la posesión al rival y no le importa. O sea, el Madrid es el equipo favorito a Champions que más le regala el balón al rival sin importarle en absoluto. Es un poco por la mentalidad italiana de Ancelotti, porque le ha salido bien, porque es un equipo que sin defender bien tiene jugadores tácticos, los dos centrales, Tchouaméni, gente que sabe colocarse bien y que no les importa ese tipo de partido. Ahora también te digo una cosa, el Madrid los últimos partidos sin estar bien, sí. El del Atlético de Madrid lo gana 2-1 con críticas, lo que quieras, y con un final de partido preocupante. El del Rayo igual lo gana 2-1 y el Atlético de Madrid es el que pierde los dos últimos partidos. O sea, estamos hablando de un balance del Madrid que ha ganado los dos últimos encuentros, incluido el del Atleti de Champions, y lo contrario el Atlético de Madrid. Por lo tanto, para mí las urgencias y el que peor llega de los dos en este momento es el Atleti. Vamos a ver si Modric sale de inicio o no, porque para mí es una de las cosas que va a marcar el partido. Si el Madrid puede tener más tiempo la pelota, a mí el Atlético tampoco me parece tan fiable como hace 11 años, aquel equipo que con los Godín y compañía llegó a la final de la Champions defendiendo su área. Me parece peor Atlético de Madrid que aquel. Eso va a ser a las 9 de la noche, el partido en el Metropolitano. A las 6:45, David, Lille, Borussia Dortmund. Ha dejado de ser tan favorito como era para muchos el Dortmund después de lo visto en la ida. A mí el partido me deja tres cosas. La primera, un golazo de Adeyemi. Y la segunda, y me paro aquí, un partidazo de Buadi, del centrocampista, tan solo 17 años. Para los que vayan a verlo, el dorsal 32 con melenita y con una elegancia jugando a fútbol en el centro del campo, como decíamos antes, bestial, Sí, fue protagonista ya en la fase regular, en la fase Liga de la Champions. Si no recuerdo mal, debutó, o por lo menos marcó el primer gol de su carrera contra el Real Madrid. Había debutado unos días antes. Y es un jugador que precisamente ese partido del Real Madrid le da foco, porque hasta ese momento no estaba teniendo demasiados minutos, o por lo menos no era tan incontestable, y desde entonces es el único en el centro del campo que, más allá de lesiones que ha habido en esa zona, mucha rotación, el más joven de todos se ha acabado haciendo hueco. Bueno, suena incluso ya para ir a la absoluta, o sea que ojito con él. La verdad que da una sensación de empaque, de tranquilidad con la pelota, de además ser capaz de ir a morder arriba, buen disparo, acomodándose muy bien, encontrando socios siempre por delante de la defensa. A mí me parece que es un comodín tremendo en esa zona. Vamos a ver al final en qué acaba mutando, porque puede acabar siendo incluso interior, dependiendo cómo juegue este equipo, pero por ahora es una de las grandes atracciones de la temporada a nivel europeo. Y fíjate que el otro día a mí el Lille me sorprendió porque salió con un once bastante experimental. En ese sentido, Genesio, porque metió un montón de jugadores que, primero en defensa, más experiencia que nunca, metiendo laterales que normalmente no están siendo tan habituales, y luego, sin embargo, de centro del campo hacia adelante, metiendo juventud y jugadores que no estaban teniendo tanta presencia. Hablo del hermano de Mbappé, por ejemplo, que con 18 añitos allí se plantó, con Haraldsson, el islandés, que está haciendo una gran temporada también, que tiene 21, es decir, mucha experiencia atrás, juventud de arriba. No me extrañaría que el Lille se le acabe cargando al Dortmund, es la realidad. No nos extrañaría a nadie. A mí me gustó, y es lo tercero que quería decir, Tan Mbappé, que ya le había visto buenos minutos contra el PSG en el partido de Liga, en la segunda parte entró, y buena zurdita, A mí no me había dicho demasiado Aritz, el hermano de Mbappé, pero reconozco que si hace falta me la como, porque me gustaron bastante sus minutos en Champions también, Tiene un montón de jugadores interesantes. Tú has dicho Buadi, pero Tan Mbappé también está jugando muy bien, y hay otros. Mukau, por ejemplo, también está haciendo una gran Champions, por no hablar de Zegrova, que está lesionado, pero que es probablemente el jugador que más ha impactado, ¿no?, en este año en Champions en el Lille, y es una gran gestión de Bruno Genesio, y
y sobre todo el equipo ya claramente revelación si consigue, como parece, por lo menos ponerle contra las cuerdas al Borussia Dortmund. Como voy fatal de tiempo, incluso creo que me van a agradecer los oyentes de Play Football que no saltemos el Arsenal PSV porque fue un 1-7 y creo que incluso para los oyentes de Play Football que sean aficionados del PSV es un acto de elegancia, lo digo así tal cual, así que saltamos directamente al Aston Villa Brujas para cerrar ya. David, un partido en el que también se notó el aplomo, experiencia y al final también la calidad de las dos plantillas, porque hizo buen partido, buen planteamiento el Brujas, pero también es cierto que en defensa se pegó 2 tiros en el pie en el tramo final del encuentro y eso deja al Aston Villa como favorito claro a pasar ronda, ¿eh? Sí, errores clarísimos, además, tramo final donde no puedes conceder después de haber levantado el partido, porque era cuando mejor estaba, parecía que el tramo final iba a ser para el Brujas y al final, pues 2 errores en este tipo de partidos te condenan. Bueno, parece que va a ser la temporada de Aston Villa, estamos diciendo revelación en Lille, es verdad que por presupuesto Aura, incluso Emery en eliminatorias, que ya habíamos advertido que para mí por lo menos era una de las fases fundamentales para considerarle favorito aquí en esta ronda. Seguramente no hablamos tanto del Aston Villa en ese sentido como del Lille, pero es verdad que el Aston Villa se plantea en cuartos de final después de prácticamente, bueno, el otro día lo miraba, eran 40 años, creo recordar, lo estoy diciendo de memoria, que no gana un título este equipo, 40 años, es una barbaridad, así que volver a estar cerquita de, por lo menos ya en las mieles de los grandes de Europa, es verdad que me da la sensación que el proyecto villano iba en esa línea, conseguir esto, pero no creo que lo fueran que tuvieran la pretensión de conseguirlo tan rápido. Muy bien Marco Asensio, que está aportando mucho, a ver cuándo le dura, que ya sabemos que sube y baja mucho y veremos a ver cuánto le dura. Me sigue llamando un poco la sensación algunos jugadores que van entrando o se van cayendo para Emery, porque ha entrado con mucha fuerza Rashford igualmente directamente al 11. En defensa ahora está utilizando mucho a Disasi también de lateral, cuando siempre había sido central. Bueno, tocando algunas cosas, pero le funciona. Y por cierto, este fin de semana, no sé si lo habéis visto, el Brujas ganó el derbi de Brujas ante el Círculo, y Yassari, que es uno de los que está haciendo muy buena temporada, el suizo cogió una bandera con los colores del Brujas, la plantó en el centro del campo del Círculo de Brujas, porque estaban jugando en el otro estadio, y se ha liado una tremenda en Bélgica, así que no sé si tendrá alguna de este tipo también guardada para esta semana, pero es noticia de Asari por algunos jugadores. Tiene buena pinta el futbolista. Cierras tú, Aritz. Muy bueno. No, bueno, yo simplemente desde el punto de vista de Aston Villa, efectivamente, le está costando un poco ser más regular en la Premier, pero aún así, con la victoria del otro día 0-1 en Brentford, está cerca de los 5 primeros de la Premier, que yo creo que los 5 van a ir a Champions. Está a una eliminatoria ante un equipo de segunda división de entrar en las semifinales de la FA Cup y está prácticamente en los cuartos de final de la Champions. O sea que la temporada es mayúscula de Unai Emery otra vez, y bueno, va a recuperar a Asensio, que no jugó este fin de semana, y al Dibu, que los dos por molestias, por sobrecarga no pudieron jugar, y apuntar ese nombre que ha dicho David de Disasi, que hizo un partidazo frente al Brentford como lateral derecho y que le da también muchísimas cosas a Emery, porque es un jugador que se amolda perfectamente a lo que le pide tanto en esa zona como en su puesto natural de central. Buen bicharraco Disasi, no me gustaría tener que encararme, que se metiera con un amigo mío o algo así, Disasi la verdad es que impone bastante el bicharraco. Ni que se meta contigo ni con un amigo tuyo, con nadie. Correcto, sí. Si tengo que ir a defender a un amigo mío que tiene un problema con Disasi, me haría el loco, clarísimamente. Le digo a mi amigo que nos piramos de la discoteca. Bueno, ahí está. Nos escuchamos, chicos, el martes a las 9 de la noche, a partir de las 9 de la noche, con ese carrusel / Play Fútbol, con Aritz, con David, con todo el equipo de Play Fútbol, contando los 3 partidos que vamos a tener en ese tramo horario. Una lástima que no tengamos tanta emoción en el Leverkusen-Bayern. Tampoco hay demasiada emoción en el Inter-Feyenoord, pero bueno, son partidos Champions al fin y al cabo y hay curvas siempre, pero ese Liverpool-PSG a mí me da que va a tener bastante miga. Nos escuchamos entonces. Gracias, chicos. Un abrazo. Ahí estaremos. Igualmente. Adiós. Qué tensión, tiene también la sintonía, el himno de la UEFA Europa League. Vamos a analizar todos los partidos como siempre con mi compañero Fernando Rodríguez. Hola Fer, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Muy pendientes de esos partidos de vuelta de octavos de final. Athletic en Roma, en San Mamés, 7 menos cuarto, en el mismo horario Eintracht Ajax, el Lazio Victoria Pilsen y también el Olympiacos Bodo Glimt. Para las 9 de la noche, Manchester United Real Sociedad, Olympique de Lyon FCSB, el Rangers Fenerbahce y el Tottenham AZ. Empezamos por ese Athletic Roma, Fer. Partido de los gordos porque le toca al Athletic remontar, porque tiene bajas atrás importantes, porque no viene de jugar el mejor partido contra el Mallorca y en cambio la Roma se ha mostrado sólida contra el Empoli. Es casi, te diría, un poco momento de la verdad para el Athletic Club en Europa League, Eso es, Bruno. No sé si el Athletic va a jugar la final del 21 de mayo en Bilbao, pero tiene final este jueves en San Mamés. La verdad es que la visita al Olímpico de Roma fue pues como ir al dentista para el equipo de Valverde. No estuvo bien en el partido, no estuvo del todo bien en el partido en el Olímpico el Athletic, Bruno. No lo digo tanto por el resultado, que creo que al final pues perder de 1 contra la Roma podría entrar incluso en las previsiones de algunos aficionados, sino por cómo se dio. Es que ese 2-1 fue un auténtico mal trago, porque llega en el 93, en el minuto 92-30 tiene la pelota Julen Aguirrezabala en las manos. No puede el Athletic permitirse estos balones a falta de 25 segundos del final y en inferioridad numérica. Con Geray expulsado y con el balón en las manos de tu portero no puedes encajar ese 2-1. El partido creo que tiene que acabar en ese saque del portero o tiene que hacer falta el delantero. En fin, creo que ahí el Athletic pecó un poco, ¿no?, de inocente, pero ganar siempre un partido es difícil, ganar en Europa es aún más difícil. Y creo que es importante también, cuando hablamos del Athletic, que ha hecho una fase liga maravillosa, ha quedado segundo clasificado ahí empatado a puntos con la Lazio, pero a la hora de llegar a estos momentos calientes creo que es importante tener en cuenta que el Athletic llevaba 7 años sin jugar una eliminatoria europea y que eso le puede pesar. A partir de ahí, evidentemente, ese 2-1 fue un resbalón, te puede penalizar, está claro, contra un rival muy duro como es la Roma en esta Europa League, pero creo que el resultado tampoco es dramático para el Athletic. Tiene que ganar el partido de vuelta para estar en cuartos y la ventaja que tiene es que lo juega en casa, que lo juega en San Mamés. Y es mucho decir que el Athletic juegue un partido de vuelta en una eliminatoria europea en San Mamés. Además, esto de levantar un 2-1 no les es del todo ajeno al Athletic. Sí es cierto que no hay muchos jugadores de aquella plantilla, pero no sé si recordarás la Europa League mítica que hace el Athletic con Marcelo Bielsa, en la que luego pierde la final contra el Atlético de Madrid. Pues ahí en las semifinales el guión es idéntico. El Athletic se enfrentaba al Sporting de Lisboa, pierde en el partido de ida frente en el José Albalade 2-1, perdón. Lo empieza ganando y le dan la vuelta al partido y esa eliminatoria termina con un 3-1 en San Mamés y con el Athletic en la final. Revisionado el partido, no me pareció el Athletic inferior a la Roma en prácticamente ningún tramo de partido. Sí es cierto que creo que él pecó un poco de conservador Valverde precisamente cuando se adelanta. Creo que ahí el Athletic se mete atrás y yo creo que lo que debería haber hecho es un poco todo lo contrario. Valverde, igual tirar un pelín el equipo hacia adelante sabiendo que la Roma iba a intentar hacerte daño, porque irte a San Mamés con un resultado en contra en la ida era prácticamente decirle adiós a Europa. Y es cierto que a través de sobre todo balones largos y balones que iban buscando a Dovic primero y a Shomurodov después, le hizo muchísimo daño la Roma al Athletic. A partir de ahí, pues, ¿qué me espero? Ranieri es un entrenador que ya se ha visto en estas situaciones muchas veces. Mucho ojo con lo que pueda plantearle a Valverde. Creo que es muy importante para el Athletic ver cómo está Sancet. Este fin de semana no ha entrado ni en convocatoria, no ha tenido minutos. Ha dicho Valverde que tuvo una pequeña molestia en la zona de la lesión en el entrenamiento previo, pero que no cree que sea nada grave. Creo que las opciones del Athletic, muchas de ellas al menos, pasan porque Sancet esté en el campo y a ver qué inventa tras Chingurri, porque a la elección de Dani Vivian, que tiene muy complicado llegar, también hay que sumar que Geray Álvarez, que fue expulsado, no podrá jugar. Pues problemas atrás, pero bueno, yo creo que San Mamés va a jugar un papel importantísimo en esta eliminatoria. Tendremos la resolución el jueves a eso de las 9 de la noche, un poquito antes, si no hay prórroga. Sabremos
si se ha clasificado o no. A partir de las 9, Manchester United, Real Sociedad, empate a 1 en la ida. Ayer el United empató contra el Arsenal, que es equipo de Champions, con un golazo de falta de Bruno Fernández. Y bueno, es que el United es toda una carta, todo a la Europa League en esta temporada, y tampoco va a ser fácil para la Real, Fer. Eso es, Bruno, ya te decía yo antes que no lo va a tener fácil el Athletic, y tengo la sensación de que tampoco lo tiene fácil la Real Sociedad. Y es cierto que en la ida tuvo, sobre todo en el tramo final, un par de ocasiones en las botas de Óscarson para haberse ido con un 2-1, que sí que le creo que le habría facilitado un poco esta empresa, ¿no? de meterse en los cuartos. No estuvo muy bien la Real en el partido de ida, tampoco la he visto muy bien en el partido este fin de semana frente al Sevilla, aunque es cierto que tenía 8 cambios en el 11 pensando en Old Trafford, evidentemente, pero creo que vimos más del Manchester United el jueves pasado en Anoeta de lo que viene mostrando normalmente, y no tengo claro si fue por mérito del equipo de Amorim, porque no estuvo bien la Real ni en la presión en campo rival ni en la salida de pelota. Es cierto que tuvo una baja muy importante, que es la de Zubimendi, que es un futbolista clave en el esquema de Imanol y en la manera de jugar de la Real Sociedad, que sí que ha tenido minutos ya este fin de semana y que yo creo que va a estar en Old Trafford, pero me dejó un poco frío el partido que hizo la Real Sociedad en esta ida de la Europa League. Dicho eso, cuando parecía que podía incluso caerle el 0-2, pues se reflejó lo que está siendo la temporada del United este año, ¿no? Un penalti de niño de Bruno Fernández, y estuvo a centímetros a que Orri Óscarson hubiese llegado a empujar con un pelín, un segundo antes, un par de balones para haberse ido con un resultado adverso. Yo creo que si la Real es capaz de ser contundente en las áreas, que es algo que le está fallando a lo largo de esta temporada, tiene muchas opciones de meterse, porque no es este Manchester United el equipo sólido, el equipo dominador y el equipo que en Old Trafford te podía encerrar de otros años. Lo hemos dicho muchas veces que para mí es un tema de fútbol. Creo que las piezas que tiene Rubén Amorim no terminan de encajarle en el sistema, pero claro, es lo que tú comentabas hace un minuto. Se lo juega todo a esta carta, se lo juega todo a la Europa League, está lejísimo de los puestos Champions en Premier, y creo que jugando en casa es complicado, ¿no? Que el United no te vaya a meter en aprietos. Tiene muchos futbolistas de nivel. Es cierto que no sé muy bien qué va a hacer Amorim con la baja de Lenny Yoro, no sé si llegará o no, pero ya se presentó en Anoeta con 13 futbolistas del primer equipo. No sé cuántos va a llevar para el partido de vuelta, pero al final un equipo que tiene a Bruno Fernández, Garnacho, Højlund, Sirse, es un equipo que te puede meter en aprietos, y que creo que la Real va a tener que hacer un muy buen partido, va a tener que subir el nivel respecto a lo que estamos viendo en estas últimas semanas el equipo de Imanol si quiere estar en los cuartos. Sí, le va a faltar, o va a necesitar una cosa de la que está adoleciendo durante la temporada, que es pegada. Ha jugado muy buenos partidos Take Kubo, pero ha marcado poco para el peligro que ha generado. Y bueno, no me quiero meter con Kubo, que me parece un jugadorazo, al revés, me está pareciendo de los mejores de la Real arriba, pero Óscarson enseña buenas cosas, pero no acaba de mojar. Seguramente Brais Méndez en ese sentido me parece el más fiable, en el que con las cifras más le está aportando al equipo. Bueno, veremos cómo se le da a la Real en Old Trafford. Del resto, ¿qué te llama la atención, Fer? Pues bueno, para mí hubo 3 grandes sorpresas en la ida. En la primera, aunque bueno, ya cada vez lo es menos, porque la temporada del Tottenham es horrible y porque este AZ está jugando muy bien en Europa, fue esa victoria del conjunto holandés frente al Tottenham, ese 1-0. También me sorprendió muchísimo para mal, si hablamos del Fenerbahce, la derrota, el 1-3 frente al Rangers. Creo que estas eliminaciones, o sea, veo al Tottenham capaz de darle la vuelta a la eliminatoria con el AZ, aunque no creo que lo vaya a tener fácil, porque precisamente el empuje y, digamos, ¿no? la personalidad que está mostrando un equipo tan joven como es el del AZ puede hacer que se planten en Londres y jueguen un partido sin ningún tipo de complejo, pero me cuesta mucho imaginarme, ¿no? al Fenerbahce de Mourinho levantando este 1-3 frente al Glasgow Rangers, y luego me sorprendió muchísimo el siniestro total de Olympiacos frente al Bodo Glimt, ese 3-0. Yo me veía el equipo de Mendy ya prácticamente cuando sacaron las bolas del sorteo en los cuartos de final, y creo que lo tiene muy complicado. Entonces, al final, de los cocos que hablábamos de
al inicio de esta competición. Creo que Fenerbahce y Tottenham lo van a tener que pelear mucho, uno más que otro, como te he dicho, pero creo que los dos lo van a tener que pelear mucho. Y luego tengo pues muchas ganas de ver, ¿no? Sobre todo pues lo que ya comentábamos, este partido en San Mamés y este partido en Old Trafford, que me parece que están aquí jugándose entre ellos prácticamente seguir adelante y plazas en rondas muy definitivas de esta Europa League, estos 4 equipos. Semana chulísima europea con algunos partidos, especialmente varios de ellos muy abiertos en Europa League. Va a ser un jueves precioso. Un abrazo, Fer, hasta la próxima. Chao, Bruno, abrazo. Vamos a cerrar la semana europea con la Conference League. No pudo pasar del empate a 2 el Betis contra Vitória de Guimarães y tiene el reto de, en Portugal, tratar de remontar. Eso y mucho más de Conference, como la victoria del Chelsea. Nos lo analiza todo Diego Machuca. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Los octavos de final de la Conference han dejado grandes partidos y ha quedado en evidencia que la vara cada vez está más alta. Eso quedó claro en el empate a 2 del Betis contra el Vitória Guimarães, donde el Betis tuvo tramos ciertamente buenos, pero no contaron con un gran acierto y sí tuvieron varios momentos de desconcentración que provocaron los goles del empate de los portugueses. En el Betis los dos más destacados fueron precisamente los dos jugadores que anotaron los goles. Bakambu, que más allá del gol estrelló un balón en el palo y se erigió como enlace perfecto de los jugadores que trabajaban por las bandas, y la otra gran figura fue Isco, como no, estuvo presente en todas y cada una de las oportunidades peligrosas del conjunto español, filtrando pases, ayudando en la salida con balón y, como hizo en su gol, pisando área para poder rematar. El Chimi Ávila se perderá la vuelta por acumulación de amarillas, por lo que el Betis va a necesitar más que nunca otra buena actuación de Bakambu. El Vitória Guimarães, por su lado, hizo un buen partido con una salida de balón perfecta para esperar y superar la presión del Betis y con mucha calidad en ataque, principalmente el extremo derecho Embaló y el autor del primer gol portugués, Joao Méndez. Mientras tanto, en otro de los grandes duelos, el Chelsea venció por 1-2 al Copenhague. La idea de Maresca, el entrenador del Chelsea, era dominar con el balón, pero ese dominio de la posesión no se vio reflejado en ocasiones en la primera mitad, porque solo consiguieron 2 tiros y ninguno de ellos fue a puerta en la primera parte. Pero eso sí, Maresca estuvo muy acertado con los cambios, metió a Colwill, Nkunku y Enzo Fernández al descanso, y tan solo un minuto después Reece James marcó un golazo desde fuera del área y con asistencia de Marco Cucurella. Ya después anotó otro de los que entraron desde el banquillo, Enzo Fernández, y sobre el final del encuentro empató el Copenhague con un gol a balón parado, pero en definitiva fue un partido atascado, con pocas ocasiones y en el que ambos arriesgaron francamente poco, así que se podría esperar que en la vuelta en Londres muestren un fútbol más propositivo. Pero el gran partido de la jornada fue el Panathinaikos 3, Fiorentina 2, sobre todo por el fútbol vertiginoso de la primera parte del partido, donde se marcaron 4 goles. Los 2 primeros fueron de los griegos y en tan solo 4 minutos los italianos metieron 2 goles. Ya en la segunda mitad se hicieron menos daño y el único tanto lo marcó Tete, que es el jugador más talentoso del Panathinaikos, con una jugada calcada que recuerda a la que hacían Jordi Alba y Messi en el Barça. Y una de las sorpresas para mí fue el Molde 3, Legia de Varsovia 2, porque el Molde no hizo una buena eliminatoria frente al Shamrock Rovers y el Legia de Varsovia venía de una fase regular impecable. Eso sí, el Molde se adelantó por 3-0 en la primera parte y en la segunda el Legia pudo reponerse. Por su parte, el Jagiellonia polaco también dejó su eliminatoria prácticamente sentenciada porque vencieron por 3-0 al Cercle Brujas en un partido en el que Afimiko Pululu, que es el máximo goleador de la competición, anotó un doblete, un gol desde el punto de penalti y otro con una chilena fantástica, mientras que el Celje del español Albert Rieras impuso por la mínima ante el Lugano. Y pues eso, Bruno, en las eliminatorias más llamativas todo está abierto, así que este jueves de Conference puede dejar varias sorpresas. Puede haber sorpresas y va a ser una jornada muy chula también de Conference League. Vamos ya con la actualidad, con Paquillo Mariscal, porque ya hemos hablado de todos los equipos Champions, de los equipos de Europa League. Queríamos tratar lo del Mainz. Increíble la temporada del Mainz, lo que están haciendo los alemanes, y también lo de Kusanov con el Manchester City, que yo creo que firmó un gran partido a pesar de la derrota contra el Nottingham Forest. Habrá tiempo, y ya lo hemos hecho, de hablar de los Milenkovic, Murillo, Gibbs White y compañía. Vaya temporadón del Forest este año en la Premier. Pero nos quería hablar, Paquillo, del Mainz, que le ganó al Borussia Mönchengladbach y que está bastante sólido en plazas Champions en Alemania.
Hola Bruno, ¿qué tal? Bueno, sí, había muchas ganas, yo creo que de hablar de una de las sensaciones de la temporada, ¿no? En Europa, concretamente en Bundesliga, pero en Europa, que es el Mainz 05 de Bo Henriksen. Un equipo que yo creo que está siendo el Stuttgart de la pasada temporada. A ver cómo acaba el curso, pero de momento son terceros en Bundesliga, una puntuación alta y sobre todo dándole mucho énfasis a que normalmente este tipo de equipos pequeños que tienen menos músculo financiero y que suelen tener mercados un poquito más de perfil bajo y no están llenos de estrellas, cuando llega un entrenador a una situación un poquito más crítica, como fue el caso de Henriksen el pasado febrero del año pasado, el 2024, o sea, lleva un añito, suele, bueno, pues simplificar todo mucho. Y sin embargo, el estilo de juego de este Mainz 05 es un equipo bastante atrevido, bastante ofensivo, que sale muy bien con ese 3-4-3, 3-4-2-1, dependiendo la disposición táctica de Nebel o de Lee, de las dos media puntas. Juega mucho por fuera, tiene mucha gente por delante de la línea del balón, presiona arriba, mezcla muy bien a veces salidas cortas, elaboradas, según el momento, según el contexto, según el rival, sobre todo con Jens y Kor, que tienen muy buen pie en la primera línea para orquestar esto, con un juego más directo hacia Burkhardt, hacia el 9, o verticalizar a partir de pasar la línea divisoria. Con un mercado, como decía, que más allá de Amiri, un futbolista que siempre ha tenido muchísimo talento, pero que ha tenido mucha irregularidad, y aquí está siendo el crack del equipo, un mercado bastante pobre en cuanto a grandes nombres. Nebel, que venía de Bundesliga 2, Sano, el asiático para el mediocentro, futbolistas de perfil, bueno, o de perfil medio-bajo, sinceramente, o al menos muy desconocidos para el gran público y que están dándole, bueno, empaque y han encajado a la perfección con la idea de juego. Burkhardt, por ejemplo, el 9, que ya el curso pasado tuvo muy buena temporada, ha mejorado, ha llegado a 15 goles en general en la temporada, sus mejores registros desde que es profesional en la élite. Y un equipo que mezcla muy bien, como decía antes, tanto ser equilibrado a la hora de defender bien, de ser muy solidario, con un equipo vistoso, con Lee medio apuntando muy bien, con el propio Sano, como dice, que para mí es un gran descubrimiento, el mediocentro, organizando desde el pivote junto con Amiri, mezclando muy bien para que Amiri tenga esa capacidad de liberarse, llegar a tres cuartos de campo y ser lo que es un genio en ese sentido. Con Nebel, que es un punta que cae muy bien a los costados, jugando muy bien sin balón, atacando muy bien la segunda línea, el segundo palo. Me parece un equipo muy a tener en cuenta, que para mí, como bien decía, es el Stuttgart de esta temporada. Y hay que decir que, bueno, también se ha aprovechado un poco de que el propio Stuttgart, el Leipzig o el Dortmund, por supuesto ya no cuento con el Gladbach porque lleva años que no está ahí peleando, pues pasan un mal momento, una mala temporada y no están teniendo esa puntuación como para estar en los puestos Champions. Pero de momento, a 1 de marzo como estamos, el Mainz 05, uno de los equipos de la temporada, Bruno. Increíble lo que está consiguiendo, yendo por encima de los Leipzig, Borussia Dortmund y compañía en lo que llevamos de campaña en Alemania. Y lo dicho, a pesar de la derrota del City, Kusanov firmó un partido creo que más que interesante, típico jugador que disfruta defendiendo y además fue elegido en el mes anterior futbolista del mes de febrero con el Manchester City y nos ha querido dejar Paquillo también mensajes sobre el uzbeco. Es cierto que a Guardiola siempre se le ha alabado y es así, que tiene gran tino a la hora de mejorar jugadores. Jugador que pasa por sus manos, jugador que mejora sobre todo a nivel de comprensión del juego, de capacidad de adaptación a otros roles, de dar otra versión diferente, ¿no? Pongo un ejemplo paradigmático ahora que está pasando un mal momento. Kevin De Bruyne venía en el Wolfsburgo de ser un jugador que al contragolpe era un gran lanzador de contra, en transición, era un futbolista que para eso era único. Y fijaros lo que ha evolucionado con Pep Guardiola. Pero también es verdad que se le ha achacado alguna vez que pone sus miras en jugadores que parece, bueno, pues por ser exóticos, ¿no? En cuanto a nacionalidad o de procedencia. Pongo el caso de Chigrinsky, el jugador que estuvo marcado porque no cuajó en el FC Barcelona, pues que se fija en otro tipo de cosas que quizás otras directivas, otros clubes no miran, ¿no? Y es el caso de Kusanov, que es el que queríamos hablar, el protagonista que queríamos hablar hoy, Bruno, porque ser uzbeco, venir del Lens, de la Liga Francesa, tener 21 años, fichado en un mercado invernal quizás de la temporada más complicada de Manchester City, pues claro, estaba como muy los focos puestos sobre a quién ha fichado Guardiola, ¿no? Para el gran público, sobre todo porque el City sí que lo sigue el gran público semana a semana.
Y bueno, yo creo que evidentemente la eliminación en Champions, los malos resultados, este pasado fin de semana otra derrota contra el Nottingham Forest que peligra muchísimo la Champions bajo mi punto de vista de la próxima temporada. Ese cuarta está entre los 4 primeros en Premier. Quizás hayan restado méritos al propio Kusanov. Me parece un fichajazo, me parece un jugador de equipo grande porque tiene unas condiciones física, atlética y técnica brutales, un jugador que a campo abierto es dificilísimo de superar, muy rápido, no solamente muy rápido en carrera, sino como se activa para esa propia carrera, es decir, que en muy pocos metros es muy explosivo y está demostrando darle cosas muy positivas a un City que colectivamente no funciona y no carbura. Cierto que se ve empañada su labor porque el resto no funcionan, pero creo que teniendo en cuenta el nivel que han dado los últimos años los defensas del City, es decir, yo creo que los últimos lustros, Rubén Díaz, Ake, Guardiola, Stones, ya no solamente por el nivel propiamente individual, sino por lo que han aportado al colectivo, caso de Stone, teniendo que hacer esa labor casi de medio centro con balón, han rendido muy bien con Guardiola. Guardiola mejora muchísimo defensa. Y Kusanov, en poco más de mes y medio, está demostrando que es un jugador interesantísimo, que le faltan todavía cosas por pulir, evidentemente, que yo creo que hay veces que pierde la posición, también porque Guardiola hay veces que le pide que pues sea muy, muy exterior, sabrá mucho, ¿no? Dependiendo si juega Mateo Núñez como lateral derecho, si es Savinho el que se pincha afuera, se le está pidiendo ciertas cosas que evidentemente pues por edad y por de dónde viene del Lens, pues no se lo pedían. Pero me parece un jugador que había que hablar de él aquí en el Play porque está haciendo las cosas francamente bien, en un City que está haciendo las cosas francamente mal, y me parece que hay que ponerle otra medallita a Guardiola por poner su ojo en un chaval de 21 años, insisto, uzbeco y que viene del Lens. Un abrazo, Bruno. Vamos cerrando el programa, ya sabéis que podéis dejarnos vuestras preguntas, os agradecemos a todos los que hacéis el esfuerzo de entrar en los comentarios de iVoox o bien dejarnos vuestra pregunta en Twitter, en la red social que ahora tenemos que llamar X. Podéis dejar ahí vuestra pregunta y os leemos durante la semana, gracias a todos los que lo hacéis. Hay muchísimas esta semana, voy a hacer una selección de 5. Ismael Muñoz dice: hola chicos, el otro día escuché la increíble entrevista en El Larguero a Lucas Pérez. Me encantó todo lo que hablaron y cómo se sinceró contando su paso por el Depor, entre otras cosas con pelos y señales. Mi pregunta para vosotros es: ¿qué recorrido le veis en el PSV? Yo personalmente no he visto venir este fichaje y tengo dudas de cómo empastarán ciertos factores como su edad, liga diferente, etc. Pues Ismael, es buena pregunta. Yo creo que no es del todo fácil. Fíjate, este fin de semana tenía partido de Liga Neerlandesa y no jugó ni un minuto, estaba en la convocatoria, porque en Champions, recordemos, no puede jugar porque no llegó a tiempo, no fue inscrito. Y es curioso, pero no jugó ni un minuto en el partido de Liga. Creo que está muy hecho a jugar con Luuk de Jong en ataque. Es una manera muy particular de jugar la que tiene en ataque el PSV Eindhoven. Y es un futbolista que, más allá del nivel, sí que obliga más o menos a jugar de una manera. Y por ahí puede tener problemas Lucas Pérez. En la media punta tiene muchísima competencia con los Saibari, Tillman y compañía. Así que no veo fácil que vaya a tener muchos minutos Lucas Pérez en Países Bajos en esta aventura en el PSV Eindhoven. No nos hacemos eco solo de los elogios. Dogot también dice: Bruno y compañía, creo que no veis mucho al Atlético últimamente. Jiménez es fijo y Nahuel siempre cierra bien a Vinicius Junior. Reinildo es muy probable también. Se refería Dogot al 11 titular del Atlético de Madrid. Lo digo todo, ¿eh? Yo reconozco que la pifié con Jiménez, pero lo explicaba algún otro compañero entre semana en X, en Twitter, le decía que es un futbolista que a mí no me acaba de cerrar, que por lo que sea siempre le recuerdo errores importantes y que me parece más fiable el Lenglet de esta temporada y Lenormand de las últimas campañas. Pero bueno, es verdad que está firmando una temporada muy superior a las últimas, Jiménez, y que por tanto la pifié por eso. Dicho lo cual, Nahuel y Reinildo no jugaron ninguno de los dos, así que ahí sí que las acertamos las otras dos.
Mikel dice, buenas chavales, ahora escuchando vuestra previa del Arsenal PSV me ha vuelto a la cabeza que no entiendo cómo el Arsenal no fue a por ningún jugador de ataque este invierno. No digo de 100 millones, pero creo que había jugadores fichables. El propio Santi Jiménez o un veterano como el Cavi de Olympiacos. Yo creo sinceramente que no va a ser un verano en el que el Arsenal pase de firmar un delantero centro. Estoy seguro que van a firmar uno, pero es que es una posición en la que si ya es caro el futbolista, en el mercado de enero un buen fichaje de un delantero centro es todavía más caro. Pongo un ejemplo que no sé si va a ser este. Isak, que por el precio que está poniendo el Newcastle yo creo que va a seguir, porque están hablando de una cifra de 170 millones de euros. Dudo que nadie pague esa cifra por Alexander Isak. Pues en el mercado de invierno te van a pedir todavía más, porque no tienes un recambio factible, te van a pedir 200. Gyökeres, que tiene una cláusula de 100 millones, pues te van a pedir, creo que son 100 millones clavados la cláusula, te van a pedir el montante total de la cláusula. En cambio, si vas a por él en junio con un acuerdo entre las partes y demás, acuerdo para la forma de pago y demás, pues igual puedes pagar 80 a tocateja y 20 a plazos o alguna cosa así. Por poner dos ejemplos, pero yo estoy seguro que tenían identificado Mikel el problema y que si no firmaron no fue porque no pensaran que tenían un problema con el delantero centro. Y me da tiempo para dos más, aunque sean rápidas. Jairo Restrepo dice, hola Bruno y compañeros desde Florida, USA. La Liga termina el 25 de mayo y la Champions el 31. Suponiendo que Barcelona, Leverkusen o Liverpool lleguen a la última instancia, estos equipos que no tienen Mundial de Clubes, sus jugadores no tendrían compromisos de verano. ¿Creéis que estos equipos podrían tener un gran inicio de la próxima temporada debido a poder tener una gran recuperación y pretemporada? Pues seguro, Jairo, que hacer una buena pretemporada va a ser positivo. Luego hay 1000 factores más, que acierten fichando, que los clubes que tengan Mundial de Clubes firmen bien en verano a jugadores que estén más descansaditos, pero bueno, tiene lógica absoluta todo lo que dices, Jairo. Hay una pregunta muy buena de Cristian Burguillo que nos pregunta por James Wilson del Hearts. Yo no lo tengo suficientemente visto. Cristian, haré los deberes la semana que viene y te contesto. He visto resúmenes, pero no he visto, no le recuerdo partidos completos, así que la semana que viene te contesto. Y David32 dice, pregunta random del día. Vais a narrar la final del Mundial y podéis elegir como compañero para narrarla a cualquier futbolista vivo o muerto. ¿A quién elegís? Y si es al final de la Champions, Madrid contra Barça. A ver, David, yo en la cadena SER tenemos buenísimos comentaristas. Yo me lo paso genial con Kiko, que sabe un montonazo de fútbol. Álvaro Benito es una enciclopedia. Cada vez que abre la boca es para que yo aprenda. Con Alcorta no me quiero dejar a ninguno. Petja, absolutamente todos. Así que me quedo con los de la SER. Evidentemente, por el espectáculo que sería, me encantaría poder comentar un partido con Maradona o con Johan Cruyff. Creo que sería una cosa impresionante. Fuera la final de la Champions, fuera lo que fuera, creo que elegiría a Maradona y a Cruyff para comentar un partido de la Champions y una final Madrid-Barça especialmente. Pues hasta aquí las preguntas de los oyentes de esta semana. Dejadnos más la semana que viene, que tendremos igual algo más de tiempo para contestar, y ya tengo los deberes de contestarle a Cristian. Ya sabéis que nos podéis dar cariño, además de escucharnos, si le dais like a cada uno de los episodios en la plataforma en la que nos escuchéis, mejor que mejor. Y si os suscribís o seguís al programa, dependiendo en qué plataforma nos escuchas, pues mejor que mejor, porque os sale ya la notificación y no tenéis que estar pendientes de cuándo sale o no sale Play Fútbol. Nada, lo dicho, nosotros volvemos el lunes que viene. Hasta entonces, sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.